Que Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Primeramente les invito a que hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios, tanto con ustedes como aquí en este lugar, con mis hermanos o hermano que va a traer la palabra, mis hermanos de la cámara y mis hermanos de la alabanza. Igualmente, para que Dios sea quien quite toda distracción en sus hogares y que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Señor Jesús, Padre Santo que estás en el cielo, Dios bendito, gracias Señor. Primeramente te doy por esta oportunidad que me permites estar aquí, junto con mis hermanos, alabándote, dándote la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos guardaste en la semana. Gracias, Señor, porque nunca nos faltó nada. Siempre estuviste ahí, proveyendo ya sea de alimento, que vestir, un hogar donde estar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, la palabra, las alabanzas, las citas bíblicas que se han de dar, que sean para edificación, Señor. Toma el control, usa mi vida. Nada soy sin ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. En tu nombre, Padre. Amén. Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo, capítulo 84. Amén. Salmo capítulo 84 y me voy a permitir leerlo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que en ti confía, que en ti tiene sus fuerzas, cuyo en su corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión, Jehová de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, gloria a Dios. Y asimismo, mis hermanos, les invito a que entonemos esta alabanza que dice estar aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado es tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Estar aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad que llenaste el lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Santidad que llenaste el lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Estar aquí
presencia. Es el momento que tanto esperé, estar aquí y adorarte. Es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad que llenas el lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad que llenas el lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. No hay nadie incomparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nadie incomparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Vengo hoy a postrarme a tus pies, mi Cristo. Solo en ti hay plenitud de amor. No hay nadie incomparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. No hay nadie incomparable a ti. Me deleito adorándote, Señor. Amén, gloria a Dios. No hay nada como estar en su casa, mis hermanos, aquí en comunión con los hermanos, aquí como estamos. Les invito a que entonemos esta alabanza que dice: ven, Espíritu, ven, para la gloria y honra de Dios. Y así se prepara mi hermano que trae la palabra. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.
que mientras esté la palabra puede poner su necesidad y posteriormente vamos a orar juntos por ella. Así dejo lugar a mi hermano que trae la palabra. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a hacer una oración. Antes que nada, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que seas tú hablando a través, Señor, de tu siervo inútil. Que seas hablando a nuestras vidas, que nos instruyas, que nos guíes tú. Sé tú, Maestro, quien nos lleve a tu palabra, Señor, a lo que hayamos de aprender hoy. Te pedimos también que quites todo, Señor, lo que estorbe, que pueda ser obstáculo para entender tu palabra. Pon corazones dispuestos, pon disposición en los corazones. Agradecemos, Señor, que estés con nosotros. Y en el nombre de Jesús, en tu nombre, Maestro, vamos a dar inicio a tu palabra, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, mi hermano, en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 11, y vamos a leer versículos 11, 12 y 13. Amén. Aleluya. Lucas 11, 11, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Póngase cómodo, mi hermano, no tan cómodo. Vamos a hablar acerca de estos versículos, de este pasaje, mi hermano. Recordamos, bueno, el mundo festeja, nosotros damos gracias a Dios por la vida de los padres, a quienes tienen el privilegio, yo aún no, pero he visto el ejemplo en mi Padre terrenal y mi Padre celestial, mi hermano. Y vamos a hablar un poco acerca de esta labor familiar del padre hacia los hijos. Dice la palabra de Dios, y lo acabamos de leer: pues si vosotros siendo malos, se refiere la Biblia a que somos malos porque aún estamos dentro del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos malos, tenemos pecado en nosotros porque así dice la palabra de Dios. Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Qué padre no quisiera darle las mejores cosas a sus hijos? Dice la palabra de Dios: cuánto más vuestro Padre, que Él es santo, Él es Dios de dioses, Rey de reyes, Él es el soberano del universo. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Cómo debe de ser un buen padre? Físicamente hablando, ¿cómo las personas consideran a un buen padre? Es atento con sus niños, ¿qué más? Es educado, enseña valores morales, es respetuoso, trata de darle lo mejor, una buena enseñanza. Hay un acompañamiento de un padre siempre, hablando terrenalmente, hacia su hijo. Ahí como desde que nace, desde que está en el vientre empiezan los cuidados, ¿no? Y empieza el padre a preocuparse por sus hijos, la preocupación de la comida, el vestido, la educación, qué es lo que va a tener, su espacio. Todas estas preocupaciones son, en teoría, lo que hace a un padre un buen padre, ¿no? Y eso es el estereotipo que tiene la sociedad de un padre.
Fíjese, mi hermano, que el Señor me da la oportunidad de estar en el área de educación, a nivel primaria y bueno, investigando un poco sobre la crianza de los hijos, me encontré con un artículo bastante curioso. Eh, el artículo se llama, o bueno, es como una frase. Se llama ¿Quieres malcriar a tus hijos? Y entonces viene muchas cualidades de cómo malcriar a un hijo, porque muchas veces no sabemos cómo malcriarlos y de ahí podemos partir en este momento a desglosar la labor de Dios siendo Padre de nosotros. Dice, si quieres malcriar a tu hijo, dale todo. Vamos a la cita de Juan 16:33. Y los voy a mencionar así rápido, mi hermano. Juan 16:33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dale todo para que no sufra, para que no tenga aflicción. La palabra de Dios dice que Jesús les dijo a sus discípulos que iban a tener aflicción, que íbamos a sufrir. Otro punto sería: nunca le digas que no a las cosas que hace y están mal. Vamos al libro de Génesis 6:5. Dice la palabra de Dios, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El Señor en su palabra nos hace ver que hay cosas malas que no debemos hacer, pero si nosotros queremos malcriar a un hijo, no le diga a mi hermano que lo que hace está mal. Cuando su hijo tire algo, recoja lo que él tira, que vea que él puede hacer lo que él quiere. Libro de Juan 9, versículo 7 dice así. Juan 9:7 dice así. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aquí, mi hermano, es un pasaje en donde Jesús se encuentra a un paralítico, a un ciego, perdón. Encuentra a un ciego y le dice: ve y lávate. No le dijo: vente, te voy a llevar a que te laves y te voy a regresar. No, el Señor Jesús también deja que nosotros hagamos las cosas. Pero si usted, mi hermano, quiere malcriar a un hijo, déjelo que usted, cuando tire algo, recójalo y deje que haga lo que quiera. Al instante, otro punto, satisfaga sus deseos. Libro de Gálatas 5, 16 y 17, dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. En el 16 dice así: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quiere malcriar a su hijo, mi hermano? Deje que haga lo que él desee. Dice la palabra de Dios que como somos malos, nuestro caminar es de continuo el mal, hacer cosas malas, pensamientos malos, acciones malas. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios, que el espíritu con E mayúscula, que se refiere al Espíritu Santo, es contra la carne, y entonces hay una contienda. Pero Él no nos deja hacer lo que queramos. El Espíritu Santo siempre está redarguyendo nuestro espíritu. Dele la razón a su hijo si quiere malcriarlo. Libro de Romanos 1:21.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creyendo tener la razón, dice la palabra de Dios, que su corazón se entenebreció. Cuando uno piensa que tiene la razón, ya andando en el camino de Dios, dice la palabra de Dios que se entenebrece el corazón. ¿Queremos maleducar a un niño? Dele la razón, que lo que hace está bien, que lo que dice está bien. El Señor, en la palabra de Dios, nos da ejemplo de cómo guiar a un hijo, de cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre. Entonces, ahora vamos al libro de Lucas 11, del 11 al 13. Pues si vosotros, del 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? La buena dádiva, me preguntaban, ¿cuál es el título del mensaje? Y yo pensaba, porque regularmente no le pongo un título. ¿Cuál es esa buena dádiva? Aparte de que el Señor Jesús nos ofrece salvación, ¿cuál es esa dice en otro libro de la Biblia, sabéis dar buenas cosas? ¿Cuál es eso bueno que Dios quiere ofrecer a usted, padre, a usted, hijo, madre, para que pueda ofrecer a los demás? Dice la palabra de Dios, dará, nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y vamos a imaginarnos esto, mi hermano. Antes dice la palabra de Dios que vivíamos en otro tiempo, satisfaciendo los deseos de nuestra carne. No conocíamos a Dios, y Jesús llegó a nuestra vida y ahora somos creyentes. A todos los que creen en Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y hay mandatos que debemos hacer, como el bautismo en agua, como la cena del Señor. Ya somos hijos. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa cuando aceptamos a Jesús? Ya el Señor Jesús nos salvó. ¿Qué sucede después? Ahora que viene. Muchas personas, cuando llegan al Evangelio, solamente queda en la salvación de Dios, en la salvación de Jesús. Jesús, perdona mis pecados, mis necesidades, ayúdame. Hay un estancamiento espiritual, por así decirlo. Un estancamiento espiritual, pero la palabra de Dios en la iglesia no solamente se queda ahí en la salvación, sino que después de eso viene otro bautismo, viene el bautismo del Espíritu Santo, la buena dádiva que el Señor tiene para nosotros. Como padres, ¿qué debería hacer un padre para darle lo mejor a su hijo? Hablando secularmente, ¿qué debería hacer un padre? ¿Tener un buen empleo? ¿Obtener empleo? ¿Tener un lugar donde pueda habitar, donde pueda vivir? ¿Debe instruirlo de valores? Entonces, para todo esto debe haber una preparación y debe haber provisión de cosas. ¿Sí, mi hermano? Nadie nos enseña a ser buenos padres. Muchos dicen, ¿no? Y acertadamente, antes, cuando no conocíamos a Dios, nadie nos enseña a ser padres, nadie nos enseña a ser hijos, nadie nos enseña a ser madres. La palabra de Dios, tenemos un gran ejemplo espiritual, un ejemplo no físico, el ejemplo perfecto. Lo encontramos en la Biblia. Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos el ejemplo en los pasos de Jesús. Cuando nos hacemos hijos, ¿qué es lo que pasa? Gálatas, capítulo 4,
versículo 6. Dice así: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, ya una vez que llegamos, después de ser hijos, ¿qué sigue? Por cuanto sois hijos, Dios envía el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Papá. ¿De acuerdo? Entonces, nos quiere Dios dar de su Espíritu. Ya pasó la semana de Pentecostés, no es así. Ya pasó Navidad, no es así. Navidad significa nacimiento, que Jesús nazca en nuestro corazón, que el Espíritu Santo llegue a nosotros, nos purifique, nos prepare, nos santifique, nos enseñe, y vamos a ver un poco de la labor del Espíritu Santo en nosotros, de la buena dádiva que el Padre nos quiere dar a nosotros. Y una vez haciendo esto, mi hermano, yo espero que podamos entender que una vez teniendo la buena dádiva, esa buena dádiva también la podemos dar a nuestros hijos. Juan 14:16. No suelte su Biblia, mi hermano, vamos a estar ocupándola. Juan 14:16 dice así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Él mismo, mi hermano, nos quiere enseñar, nos quiere cuidar, restaurar, moldear, purificar, santificar, para que esté con vosotros para siempre. Los discípulos se sentían solos, se sentían huérfanos, y Jesús le dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará alguien más. Conviene que yo me vaya, les decía Jesús a sus discípulos, conviene que me vaya. Y cuando llegó el Espíritu Santo, entendieron muchas cosas de las que Jesús les hablaba. Nos santifica el Espíritu Santo y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ha visto a un niño débil que necesita ayuda? O sus mismos hijos, mi hermano. ¿Los ha visto tal vez que no puede cargar algo, o tal vez que no puede hacer algo, no puede subir, que necesita ayuda? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestra debilidad, y vamos a ver que Dios va acomodando, vamos viendo, vamos descubriendo el papel de Dios como Padre en nosotros. Muchas veces espiritualmente somos débiles. Llegamos a Cristo y vienen muchas luchas, muchas pruebas, y empezamos a ser débiles, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Que tal vez debilidad por la música, debilidad por ir a lugares que no debemos ir, el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era antes, éramos hijos de ira, éramos pecadores, estábamos en el mundo. Y ahora, dice el libro de Romanos 6, 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora estamos con Cristo y somos adoptados, dice la palabra de Dios, adoptados, injertados en el cuerpo de Cristo. Dice el título del pasaje que ahorita leímos, muertos al pecado. Y hablaba a los romanos Pablo y decía, el pecado es muerte. Y después de eso, en el capítulo 7, muertos al pecado en el 6 y siendo justificados. Pero en el 7 vuelve a hablar del pecado otra vez. O sea, si ya estaba hablando del pecado y ya decía cuál era la solución, ¿por qué vuelve a regresar al pecado? Dice el título del 7, el pecado que mora en mí, el segundo título. Vuelve a regresar al pecado. Fíjese, mi hermano, haciendo la misma analogía que hacíamos de la debilidad de los pequeños, en muchos aspectos, lo mismo pasa con nosotros espiritualmente hablando. Llegamos a Cristo, nacemos de nuevo y somos nuevos espiritualmente. Viene Cristo y rompe aquello que en otro tiempo dice, éramos como los demás. Estaban en el mundo y tenían espiritualmente algo de donde tomarse. Aprendían de lo malo, aprendían del pecado, pero cuando Cristo viene y rompe eso, nacemos de nuevo y muchos de los que llegan a los pies del Señor empiezan a tambalearse espiritualmente porque no tienen de dónde depender. Cuando empezamos a entender, o cuando, más bien dicho, cuando empezamos a depender totalmente de Él, esto, que el pecado que mora en mí, que la muerte, muertos al pecado, empieza a ser, empieza a menguar y empezamos a fortalecernos espiritualmente porque estamos dependiendo totalmente de Dios. Llegamos a Dios, nos arrepentimos, sí, Señor, y vemos, no sé, quienes tengan como tentación un cigarro, un alcohol, vemos eso y ahí vamos de nuevo. Ay, Señor, es que mis gustos, mis pensamientos ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Dios. Debemos aprender a depender, como los hijos dependen de los padres, depender nosotros de Dios en todo aspecto. Y esa es la clave de Romanos 6 y 7, de esos pasajes que muchas veces hay debilidad espiritual, pero si dependemos totalmente de Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que lea? Señor, ¿qué quieres que cante, que haga? ¿Qué quieres que haga en tu iglesia? ¿Qué quieres que vaya a predicar el evangelio en los hospitales? ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Depender totalmente de Él. Y lo veíamos en la iglesia primitiva. El Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Apolos. Bueno, viene en el libro de Hechos, apártenme a ellos para la obra. Pablo quería ir, pero el Espíritu le decía, no vas a ir. El Espíritu nos envió para que reciban al Espíritu Santo, y el Espíritu les enseñaba. Ellos dependían totalmente del otro Consolador, del Espíritu Santo. Por eso la iglesia primitiva era tan poderosa. Por eso cuando decían, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy. Por eso hacían señales y prodigios. Por eso tantas maravillas en el libro de Hechos, porque ellos dependían totalmente de Dios. Y muchas veces nos hace falta pasar dar ese paso de ser salvos y ser hijos de Dios a buscar el Espíritu Santo para ser fuertes espiritualmente. Cuando empezamos a creer que somos justos, ya vine a las plantas de Dios y me arrepentí y voy a hacer, alguien me pidió una moneda en la calle, alguien no tiene de comer, a ver, yo pienso que eso está bien,
Cuando empezamos a creer, mi hermano, que somos justos, que somos santos por por nuestro propio esfuerzo, empieza la derrota espiritualmente. Ah, Señor, ¿por qué si te estaba sirviendo? Tal vez eso no era lo que el Señor tenía planeado para ti. Tal vez tú debías hacer otra cosa y muy dentro de tu mente el Espíritu Santo estaba diciéndote, no lo hagas o hazlo, y no hicimos caso. Para que vean que estoy sirviendo, para sentir que estoy haciendo algo. No, no es nuestro sentir, no es para que vean, es para que el nombre de Dios sea glorificado y es lo que Él quiera de nosotros, no lo que nosotros querramos. Muchas veces, y en otro momento el Señor me hacía entender esto. Planeamos nosotros y queremos que el Señor bendiga nuestras actividades, que bendiga nuestros proyectos. Señor, mira, quiero hacer esto para tu gloria, pero le preguntamos al Señor, ¿realmente esto quieres o esto te agrada a ti? Eso es lo que la iglesia primitiva iba a hacer. Ellos tenían a un padre excelente, les enseñaba todo. Vamos al libro de Primera de Juan. Está hasta casi el último. Está Primera de Pedro, Segunda de Pedro y vienen después los libros de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no somos pecadores, no, mi hermano, siempre, mientras aún estemos en el mundo, mientras aún estemos en este cuerpo de muerte, somos pecadores. La paga del pecado es muerte. Morimos, entonces aún hay pecado en nosotros. Siempre erramos, siempre, como lo leíamos en Génesis, de continuo el mal, de continuo siempre. Por eso hay que estar todos los días orando. Por eso el Señor les decía, orad sin cesar, oren. No pudieron orar una hora conmigo, les decía a sus discípulos. Orar, leer constantemente, depender de Él totalmente para evitar estos errores. Y luego dice la palabra de Dios, fiel es para guardarnos sin caída. Somos pecadores, pero Él nos guarda, pero Él nos va limpiando, Él nos va perfeccionando. Y como somos pecadores, como erramos, Él nos tiene que, cuando un hijo desobedece, hijo, toma 100 pesos porque desobedeciste. Hijo, toma, te compré un videojuego, te compré, no sé qué les gusta a los niños ahora. Te compré esto porque me desobedeciste, porque me contestaste o porque me aventaste esto. No. Hay que disciplinar. Y el Señor también nos disciplina. Hebreos 12, del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dije diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hasta el 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Él nos disciplina también. ¿Vas mal? ¿Estás haciendo las cosas mal? Ahí va la disciplina. Y muchas veces no entendemos esto. Aceptemos, mi hermano, cuando de pronto nos disciplina el Señor con su palabra,
tal vez con un hermano, y hay que ser también discernir cuando es disciplina de Dios y cuando son de pronto ataques del enemigo. El hermano lo hemos visto lleno del Espíritu Santo, puede que sea Dios que habla de la vida de mi hermano, a través de la vida de mi hermano a mí. Nuestros pastores, nuestra pastora, cuando nos dice: hijo, esto tienes que hacerlo, esto está mal, esto está bien. La disciplina, los regaños, son buenos tomarlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios, el Señor al que ama, disciplina. Nosotros como padres, bueno, quienes son padres, y yo muchas veces lo he visto como maestro, que es una función parecida. Cuando un niño está corriendo, ¿qué le decimos? No corras, te vas a caer. El Señor Jesús, Dios, muchas veces nos arroja luces intermitentes. No hagas esto, es peligroso. No lo hagas, no vayas, no digas, guarda tu lengua, guarda tu corazón. Ay, no, señores, no pasa nada. Pasó. El Señor siempre nos está advirtiendo, nos está disciplinando, porque nos ama, por eso lo hace. Porque te quiero, no quiero que juegues con los cerillos, porque te vas a quemar, porque te vas a hacer daño. No toques la plancha, ya te quemaste. A ver, el Señor aún así sigue siendo un Padre amoroso. Si me va siguiendo mi hermano, si va entendiendo lo que quiero decirle. Libro de Proverbios 13:24. Está Salmos y luego Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es el Señor con nosotros. Y no podemos tener a Jesús físicamente como lo tenían sus discípulos. No podemos tenerlo tangible, no podemos verlo. Pero muchos cantos dicen: no te podemos ver, pero te podemos sentir. Es espíritu y lo podemos sentir. Entonces, como es espíritu, lo sentimos a través de el Espíritu Santo. Él nos enseña a nosotros como Padre, como también el Espíritu Santo es nuestro Padre. Pues así como es necesario, mi hermano, que los niños sean instruidos, que sean educados, también nosotros. Juan 14:26 dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice? Os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña. Hermano, es que no sé orar, Él nos enseña a orar. Hermano, es que no sé predicar, Él nos enseña a predicar. Hermano, no sé evangelizar a las personas, Él nos enseña. Dice la palabra de Dios: enviará el Padre en mi nombre y Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas, no la mayoría de las cosas o las más importantes, todas las cosas. Y aparte, lo que Jesús les enseñó, se los iba a recordar. Muchas veces en la iglesia, dentro de nuestra hermandad en Cristo, creemos que el conocimiento, el adquirir conocimiento es para los hermanos que predican, o es para los hermanos que van al instituto bíblico, o es para los diáconos, o es para los pastores, o es para los ministros. Seleccionamos para quienes son el conocimiento, en tanto que el Espíritu Santo, como buen maestro, dice la palabra que a todos Él los enseñará. Jesús les decía a los discípulos, a quien fuera, Él nos iba a enseñar. El Espíritu Santo no dice: no, nada más el conocimiento para los pastores, o nada más para los siervos, o para los ministros. No, a todo el que cree.
Después de ser hijos de Dios, de aceptar a Jesucristo, Jesús mismo nos promete la llegada de su Espíritu Santo. Y como leíamos aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Cómo aprendemos desde niños, mi hermano? ¿Cómo aprendemos desde pequeños? Cuando hay bebés que hacen agarrar, ver, tocar y a la boca. Escuchar, ver, olfatear. A través de los sentidos es nuestro primer acercamiento hacia el aprendizaje, hacia el conocimiento. Y también la experiencia. Si un niño de pronto ve que algo le pica, ya no lo agarra. O piensa o ve cómo agarrarlo. Empieza a aprender cosas. El Espíritu Santo nos enseña de la misma manera. A través de la experiencia y a través de su palabra. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién va a tomar? De Cristo. Entonces nos enseña de Cristo el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo va a tomar de Jesús y nos va a enseñar de Jesús. Entonces, ¿de quién hay que aprender? De Jesús. ¿Somos cristianos? Debemos aprender de Cristo, mi hermano. Hebreos, vamos a ver qué nos enseña de Jesús. Su caminar, lo que Él hizo, vamos a ver. Hebreos 5, del 7 al 9. Lo voy a leer. Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Nos enseña de Cristo que Jesús padeció, que lloró, que clamó, que a quien lo podía librar, y que a través de todo eso aprendió obediencia. Muchas veces los padres o los maestros o quienes intervenimos con niños vemos que empiezan a ser desobedientes cada vez más. Y si queremos que los niños de nuestra iglesia, nuestros hijos, a quienes conocemos, sean obedientes, debemos ser obedientes primeramente nosotros. Y ellos, a través de lo que ven, de la experiencia que ellos ven, ellos van a ir aprendiendo y van a ser obedientes como nosotros somos obedientes, mi hermano. O vamos a tratar de ser obedientes. Nos enseña de Cristo que Jesús fue obediente y fue pasado por diversas pruebas. Ya casi terminamos, mi hermano. Entonces, si el Espíritu Santo nos enseña a través de la experiencia y a través de la palabra de Dios, Él es el maestro. ¿Quién? Los discípulos le decían a Jesús: Maestro, tú que haces todas estas cosas, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Pero el maestro de Jesús fue el Espíritu Santo. Y Él es a quien tenemos hoy en día, mi hermano. Juan 16, (12 al 14) dice así: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ellos no entendían, los discípulos, que iba a venir otro maestro, que iba a venir otro consolador. Él les iba a enseñar a ellos. Fue maestro de los discípulos de la iglesia poderosa primitiva. El Espíritu Santo fue su maestro. Maestro de Jesús, Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Volvió
del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesús fue instruido por el Espíritu Santo. Lo llevó al desierto a ser probado, a ser tentado para que aprendiera muchas cosas, a resistir la tentación, a pelear con la palabra de Dios, a tener al Espíritu Santo. El maestro de los discípulos, el maestro de Jesús, era el Espíritu Santo. Ser buenos padres, ser buenos dadores de conocimiento, de moral, buenos proveedores. Para muchas veces cuando alguien predica le dicen, no puedes predicar algo que no has vivido. Si queremos que nuestros hijos, los niños, aprendan de Dios, debemos que nosotros conocer a Dios antes de enseñarles, debemos conocer a Dios. ¿Queremos aprender a ser buenos padres? Dejemos que el maestro de Jesús, el maestro de los discípulos, nos enseñe. Lucas 11, del 11 al 13. Y con esto vamos a orar, mi hermano. Dice así la palabra de Dios. Si está sentado, mi hermano, póngase de pie y leamos esta porción. Ya lo leímos al principio, pero espero que pueda ser más entendible. Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La mejor dádiva que podemos recibir, mi hermano, después de la salvación, es el Espíritu Santo. Y se lo mencionaba, ya pasó Pentecostés, pero no nada más en Pentecostés el Espíritu Santo se deja sentir, sino que en todas las veces que pidamos al Padre. ¿Cuánto más vuestro Padre se los dará a los que se lo pidan? Oremos, mi hermano, oremos por esta palabra. Yo espero en Dios que haya sido de bendición. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, porque nos sigues enseñando, porque sigues llamándonos, Señor. Permítenos caminar por donde tú nos enseñes. Y a los que son padres, Señor, enseñarles, instruirlos en tu palabra, en tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan enseñar tu palabra a sus hijos, que podamos enseñar tu palabra a los niños dentro de tu iglesia, Señor, y también fuera de ella. Ayúdanos a ser más como tú, a buscarte, a anhelar más de ti, de tu presencia, más oración, más palabra, más de tu Espíritu Santo. Tal vez no lo entendemos, pero esperamos que tu Espíritu Divino nos enseñe todas las cosas, así como los discípulos, Señor, que no entendían hasta que el Espíritu Santo llegó y ellos fueron hijos tuyos con poder de lo alto. Que los padres, Señor, de tu iglesia tengan ese poder de lo alto y que puedan enseñarlo a sus hijos. Gracias porque tú eres el Padre por excelencia. Gracias porque tú eres quien nos enseña todas las cosas. Todo en tus manos lo dejo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque es por ti, es por tu gran amor, por tu misericordia, que hoy te podemos llamar papá.
Tú eres el mejor papá de todos. Gracias, Señor, porque es por tu amor, por tu misericordia que hoy estamos aquí en este día. Gracias, Señor, que es por ti que podemos estar en este lugar alabándote, escuchando tu palabra, escuchando tus grandes bendiciones, tus grandes misericordias para con nosotros, Señor. Enséñanos tu camino, enséñanos a andar como tú quieres que nosotros andemos, que escudriñemos tus escrituras, que oremos sin cesar, que ayunemos, Señor. Corrígenos las veces que sean necesarias, Señor, para que nosotros entendamos y busquemos de ti, busquemos cada vez más y más de tu presencia. Danos de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu no vamos a poder hacer nada. Nada, Señor, no somos nada, polvo de la tierra nada más. Mas en cambio contigo sabemos que la victoria segura en cualquier prueba, en cualquier lucha o necesidad que tengamos es segura, Señor. Sé tú con nosotros, Padre Santo. Sé tú con nosotros todos los días de nuestra vida, en nuestro andar. Haznos recordar que somos tus hijos, Señor, para guardar lo que tú nos has dado, para guardar nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos a serte fiel, enséñanos, Señor, a ser responsables, enséñanos a orar como conviene. Enséñanos, Señor, a guardar tu palabra en nuestro corazón, a guardar nuestro corazón, Señor. Que esta palabra no se quede nada más el día de hoy y después se vaya, sino que la podamos vivir, Padre, que no seamos oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra, Señor Jesús, por favor. Las necesidades que fueron expuestas, las que no tú las conoces también, Señor, están en tus manos, Señor. Todos tenemos necesidad de ti, dependemos de ti completamente en lo económico, en la salud, en nuestro trabajo, en la escuela, Señor, dependemos de ti en todo. Sé tú con nosotros, Padre. Gracias por este privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias, Señor. Todo en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Mis hermanos, les invito por último a que entonemos esta hermosa alabanza que dice gracias, Cristo, y terminamos esta transmisión. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte que te amo, mi bendito Salvador. Hay momentos que las palabras
nosotros. El día jueves nos vemos para otra transmisión. Que Dios les bendiga.